compartir pantalla. Ya estos son minutitos que uno pierde, pero bueno, ahí vamos. Entonces, estamos diciendo que vamos a ir citando, ¿verdad? Cada elemento. Aquí me dicen ángulo 2, puede empezar con los datos. Ángulo 2 y ángulo 3 suplementario. Entonces, empezó con datos, pero luego tiene que decir la relación que existe entre esos dos ángulos. Entonces, tiene que decir por dato, ¿verdad? Dice ángulo 3 y ángulo 4 y ángulo 3, perdón, ángulos internos a un mismo lado, ¿verdad? Entre dos rectas y una transversal. Y ahí va usted diciendo y va armando y va armando. Luego, como le dicen que son suplementarios, entonces usted ahora sí ya tiene herramientas para decir que esta recta. Pero mire que aquí dice, ¿cuál recta? Esa recta roja, pues usted no puede estar diciendo eso, tiene que darle nombre. Entonces digo L sub 1, L sub 2. ¿Ya? Entonces L sub 1 es paralela a L sub 2. ¿Quién se lo dice? Nadie. Usted lo está descubriendo de este dato, porque tiene una pareja de ángulos internos a un mismo lado que son suplementarios. Y al tener que las rectas son paralelas, entonces se hace la relación entre este ángulo y este, que son ángulos correspondientes. Ahora sí, ya está obligado a decir que son ángulos correspondientes entre paralelas, porque ya vio que son paralelas. No me dice que son paralelas. Bueno, seguirán siendo correspondientes, pero no congruentes por la figura que vimos ayer, ¿verdad? Porque no siempre que tengamos una pareja de ángulos correspondientes van a ser congruentes. Solo si están entre paralelas van a ser congruentes. Por eso es importante que yo no solo diga que son ángulos correspondientes, sino que son ángulos correspondientes entre paralelas. Lo de paralelas tampoco me lo puedo inventar o me lo dan como dato y entonces digo, ya lo he citado que por dato, ¿verdad? O como en este caso que me están dando algunas condiciones para concluir lo demás. ¿Bien? Entonces, ahí está. Eso lo vamos a utilizar de repente en el siguiente ejercicio que viene. Mire, aquí me habla de L1 y L2, pero ¿quién es L1? Yo tengo que decir, porque aquí hay tres rectas. Muy bien. Estos ejercicios no están propuestos en este material, sí están en la guía de ejercicio. Entonces, veamos. Los datos aquí me dicen que la recta AC, ya con eso estoy aceptando que es una recta. Ya no tengo que andar diciendo que B está entre AC. Es una recta porque dentro de los datos me dicen que es una recta. ¿Quién? Este simbolito que está por acá, miren. Me dice, la recta AC es paralela a la recta ED. Me dicen que la medida del ángulo ABG es igual a 2x más 40 grados. Este de acá. Que la medida del ángulo BEF es 3x menos 20. Y me piden calcular la medida del ángulo DEH. Mire, yo no tengo, como dicen, pelona esa figura. Y así es bien complicado trabajarla. Entonces yo tengo que buscar, ojalá tenga espacio y si no escribo muy pequeñito, para tratar de agregar algunos datos dentro de la figura y que me sea más fácil visualizarla cada vez que estoy trabajando. Entonces, si ya me dicen que las rectas son paralelas, entonces yo voy a el símbolo que dijimos, ¿verdad? Entonces ya no tengo que estar buscando datos. Busco datos por los que no puedo representar. Y luego la medida de estos ángulos. Creo que aquí tengo algo más o menos, ¿verdad? Que quizás me permita hacerlo más rápido. Me dicen ángulo ABG. Aquí está lo que tenemos, que voy buscando. Y de paso tengo ahí, mire, lo que me están pidiendo, que es la medida del ángulo DEH. Entonces ahí digo, eso es lo que voy a buscar, pero me falta todavía representarlo de paralelismo. Creo que por aquí está. Mire qué diferencia cuando lo tengo en la recta. Dices, qué alivio. Entonces yo trato de combinar, a veces le digo las dos cosas y le pongo en la figura, siempre por alguna consideración, digo, para que avancen un poco en tiempo. Entonces le voy a dar un poco, pero siempre asegúrese, no debe haber contradicción entre los datos que le estoy dando aquí y lo que muestra la figura. Si ve alguna contradicción, entonces dice, algo está pasando, algo está pasando. Entonces tiene que, como dice, ¿y a quién le hago caso? Bueno, debería hacerle caso a los datos, pero no debería haber contradicción. Entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para mí diseñar un ejercicio me cuesta mucho porque tengo que estar viendo y digo que no vaya a haber contradicción, que esto aquí, que esto allá, que vean que no es fácil. En el diseñar un ejercicio me puedo llevar hasta 1 hora. Muy bien, entonces tenemos por acá
y tenemos esto acá. Entonces ya tengo la información, estoy más descansada a mi vista y a todo y me concentro en esto que está por acá. ¿Qué me preguntan? La medida del ángulo DEH y aquí lo tengo. Qué bueno que me dicen que las dos rectas son paralelas. Yo tengo que jugar. Mire, la forma no es única. Cada quien puede empezar diciendo una cosa, otro dice otra cosa, pero la idea es hacerlo en el menor tiempo posible. Por eso es que uno hace rápido un análisis, ¿verdad? Así como quien dice hablado, el teórico, y luego va el otro práctico, que es el formal y que tenemos que escribir. Entonces usted dice, bueno, ¿y yo sé alguna relación entre este ángulo y este? No hay relación directa entre ellos, no. ¿Ya? Porque digo, ¿son correspondientes? No, el correspondiente a este es este y el correspondiente a este es este, no la hay. Entonces, ve, pero hay otras relaciones que puedo dar. De repente usted dice, pero yo sé la relación que existe entre este ángulo que me está dando esta medida y el ángulo GBC. Le estoy dando todas las posibilidades porque no sé qué va a necesitar usted. ¿Eh? Entonces dice, ¿y qué relación hay entre esos dos ángulos? Pues son ángulos suplementarios. ¿Puedo obtener el suplemento de él? Sí lo puede obtener, pero todo eso tiene que escribirlo. Ángulo ABG y ángulo GBC son ángulos suplementarios. Entonces luego, la medida del ángulo GBC es igual a 180 menos esta medida. Simplifica y ya lo tiene. Si ya lo tiene, entonces usted dice, ya vi que este ángulo y este son suplementarios. Entonces cita, ángulo GBC y ángulo BF son suplementarios. ¿Ya? Y son suplementarios entre paralelas. Por lo tanto, son congruentes. ¿Y qué significa que sean congruentes? Que tienen la misma medida. Y ahí va. ¿Ya? Y ahí va. ¿Qué necesita? Obtener el valor para X. Obtener el valor para X y luego ve qué me piden. El que le piden es este, que está relacionado con este. Y si usted conoce este, conoce este. ¿Por qué? Porque está visualizando que son ángulos opuestos por el vértice. Aquí no necesita lo de paralelismo. El del paralelismo lo necesita para ver ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos, internos a un mismo lado, externos a un mismo lado. ¿Bien? Entre paralelas para saber si son congruentes o no. Pero lo demás no. Y ahí va, ¿verdad? La otra opción que usted tiene, porque digo, todo depende de la definición que usted maneje, porque yo particularmente utilizaría la siguiente que es más rápida. El ángulo ABG y el ángulo EBC son ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Y usted dice, bueno, y si son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Ahí con las mismas palabritas lo puede decir, para no estar haciendo varios pasos. Y si tienen la misma medida, entonces el ángulo EBC también mide 2x más 40, que ya lo tiene. Entonces usted dice, ve, pero ahora está más fácil porque este ángulo que tengo acá con este de acá son ángulos internos a un mismo lado entre paralelas. Por lo tanto, son suplementarios. ¿Ya? Todo eso tiene que decirlo con palabras. Y luego recordar, ¿y qué significa que sean suplementarios? Que la suma de sus medidas es igual a 180. Entonces va a decir 2x más 40 más 3x menos 20 es igual a 180. ¿Qué hacen ustedes en tarea o en examen? Solo me dicen 2x más 40 más 3x menos 20 igual a 180. Hasta ahí nomás. Y yo digo, ¿y esto por qué? O sea, no me dijo nada, todo está malo, todo está malo. Me dice, pero es que la ecuación está buena y la respuesta me salió buena. No importa, porque usted para llegar a decir todo eso tenía que haber recorrido un montón de cosas y eso es lo que yo estoy evaluando. La clase no se llama 110, en 110 le enseñaron a resolver ecuaciones y yo aquí lo único que estoy viendo es si realmente usted aprendió a resolver ecuaciones, pero aplicándola al tema que estamos viendo. Muy bien, entonces yo no sé qué método tomé por acá, a veces busco los más largos como para entretenerme más con ustedes, pero en la tarea pues a veces intento buscar los cortos, a veces ustedes me salen adelante y ustedes encuentran otro método más corto que el que yo tengo y bien hecho, ¿verdad? Mientras me lo justifica. Y digo que bueno, ¿ves? No hay un único camino. Vamos a ver ya con el formalismo. Entonces, las figuras las voy repitiendo para no estar regresando. Entonces, por aquí vamos y por aquí vamos. Mire. Entonces, aquí tengo la figura otra vez. Entonces digo, el ángulo ABG, que es este que tengo por acá, y ángulo
EBC son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Por definición de, aquí tengo unos puntitos suspensivos para que usted termine de completar. ¿Definición de qué? De ángulos opuestos por el vértice. Porque lo está diciendo, entonces no es nada nuevo lo que usted anda buscando. Entonces, si sé la definición y sé propiedades, no hay ningún problema. Entonces, aquí tengo otro y dije, ah, pero yo gané algo cuando dije que son ángulos opuestos por el vértice. Los mismos ángulos estos, que ya lo había dicho, al ser opuestos por el vértice, son congruentes. Le digo, son congruentes. ¿Por qué? Por la propiedad eh, de los ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Que si son opuestos por el vértice, entonces son congruentes. Mire cómo va ahí agregando cada elemento usted, si va citando definición. Entonces dice, ¿y yo cómo sé que son congruentes? Primero tengo que saber qué relación hay entre esos ángulos. Y la relación que se da es la de opuestos por el vértice. Y eso me lo dice una definición. Porque ahí es donde de repente les cuesta cuándo por definición y cuándo por propiedad. Yo a veces les digo, mire, por lo menos en lo que nosotros vamos a tratar ahorita, existen más propiedades que definiciones. Entonces digo, bueno, me aprendo las definiciones y todo lo demás va a ser por propiedad. Pero también tengo que decir propiedad de qué. Propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Pero no solo eso gano, el hecho de ser congruentes, también gano de que tienen la misma medida. ¿Quién me lo dice eso? Hay una definición que me dijo que dos ángulos que sean congruentes tienen la misma medida. Entonces, lo otro va por ahí y digo, esa es una definición. Entonces, la medida de este ángulo que tengo por acá es igual a la medida de este y es igual. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. Entonces, la medida es esta que tenemos acá, 2x menos 40. Entonces, si ya me fui por este camino, ahora voy a dar la relación que existe entre este ángulo y este de acá. Ya lo había dicho. Ángulo CBE y ángulo BEF son ángulos internos a un mismo lado entre paralelas. Mire, luego son suplementarios. En la misma línea puedo decir todo. Y eso lo acepto. Cuando es una verificación, no, tengo que en cada paso decir cosas. Entonces, vamos a ver qué escribí por acá. Eh, bueno, aquí están diciendo lo del paralelismo, ¿verdad? Para ver por acá. Pero aquí lo tengo en la figura también, pero igual tengo que decirlo. ¿Por qué exijo que dice, pero ya aquí lo estoy diciendo y tal cosa? Mire, a veces escriben esto y no significan qué quiere decir eso. Entonces hay que estarlo diciendo a cada rato. Entonces aquí está lo que le estaba diciendo. Mire, el ángulo eh, BEF y el ángulo EBC, o sea, estos dos que tenemos acá, son ángulos internos a un mismo lado entre paralelas. Por definición, ¿de qué? De ángulos internos a un mismo lado. Aquí mismo usted lo tiene que estar diciendo y aquí está. ¿Bien? Entonces, dice que es repetitivo. Le estoy ayudando a que usted se esté memorizando esa definición. Esto que tengo aquí entre paréntesis, yo puedo escribir simbología y se los acepto. En vez de escribir esta palabra acá, yo le permito que me escriba esto, el símbolo de ángulos y como en plural, ¿verdad? Internos a un mismo lado. En vez de escribir aquí la palabra paralelas, también le permito que pueda hacer esto. A mí me cuesta aquí en la computadora, aquí porque ya lo tenía hecho, pero después andar buscando uno y lo otro. Entonces, pero puede hacerlo con las palabras también. Entonces, y ahora digo, son ángulos internos a un mismo lado entre paralelas. Ya estoy refiriéndome a la definición, ¿ya? Por definición. Pero ¿qué gano con eso? Tengo que decirlo también, que el ángulo BEF y el ángulo EBC son suplementarios. Que eso es seguro lo que viene por acá, mire, son suplementarios. ¿Quién me lo dice eso? La definición de ángulos suplementarios entre dos rectas y una transversal. Pero ¿qué ganamos? Que el hecho que dos ángulos sean suplementarios, que la suma de sus medidas es igual a 180. Entonces, aquí lo tengo dicho con palabras. Mire, la medida de este ángulo más la medida del otro es igual a 180. ¿Ya? Eso es la definición de qué? De ángulos suplementarios. Y ahora sustituyo. ¿Cuánto dice que es la medida del ángulo BEF? Ahí lo tengo entre los datos en la misma figura. Y vengo aquí. Mire todo lo que tengo que recorrer para expresar la
la ecuación. Entonces, si todo lo de atrás lo ha dicho bien, se ha ganado más puntos que los que ha perdido. Si solo ha trabajado de aquí en adelante, no ganó ni un punto. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Yo tengo el valor para x, después de resolver la ecuación, digo que x es igual a 32 y ya vengo otra vez a la figura y digo, bueno, no se ponga a encontrar todos los ángulos, limítese para que gane tiempo al que le sirve para contestar el que le piden. Entonces dice, bueno, si yo logro conseguir la medida de este ángulo, ya sé que es la misma esta. Entonces digo que la medida del ángulo BE, no alcanzo a ver la otra letra por allá, debe ser F. Es igual a 3 por 32 menos 20. Y lo tengo listo. ¿Para qué? Para hacer la relación entre el ángulo BEF y el ángulo DEH, que digo que son opuestos por el vértice por definición. ¿Ya? Y entonces digo, bueno, pero si son opuestos por el vértice, ahí mismo dice, y tienen la misma medida. Luego solo plantea la ecuación. Tú aquí está, porque ahí estoy diciendo qué es lo que me piden, ya lo que mismo que estaba identificando. Mire, opuestos por el vértice. Son congruentes, ¿ya? Tienen la misma medida, ya calculé uno de ellos. Entonces sustituyo, si la medida es de ese resultado que dice 3x menos 20 y todo lo demás, ya sé que eso es 76. Entonces lo me listo para decir lo demás, porque aquí lo dije. Entonces digo que, ya como para concluir, que la medida del ángulo DEH es igual a 76. Sí me gusta si no lo quieren recuadrar, una línea, no sé, como usted lo quiera, o con color, no sé, ahí, pero para saber cuál es la respuesta que usted está dando. Entonces, más o menos por ahí van esos ejercicios. Mire, aquí tengo otro. Dice, para la figura y los datos mostrados en la misma, mire, simbología. ¿Qué quiere decir esto? Que B está entre D y E. Hay que respetar el orden. Aquí, mire, cada ejercicio es distinto. Si me dan esto, quiere decir que D está en medio de los B está en medio de los puntos D y E, pero que D está a la izquierda y E está a la derecha. Los tres están en la misma recta. Son puntos colineales, todos esos son sinónimos. Entonces, yo vengo, si tengo la figura, pues ya con eso me está garantizando que tengo una recta y por ahí hay un ángulo llano y no sé qué más. Todo va a depender. Luego me dicen que una recta que está por ahí en la figura, AC es perpendicular a un rayo. Mire, aquí estoy necesitando aquello que decíamos, pero recta con rayo, esto ya lo discutimos, que si pueden ser y bajo qué condiciones. Me siguen dando medidas y otra medida y aquí está lo que me pide. La figura, repito, me la pueden dar sin datos. Yo inmediatamente voy y relleno todos los datos para que me quede más fácil. Esto ya sabemos que con un cuadradito por ahí en la intersección de ellas, pues eso me muestra un ángulo recto y luego lo demás. Entonces veamos aquí la figura si está completa o qué. Entonces ahí está la B que está entre mire, B que está entre D y E. Esta es una recta, la recta BD, la recta BE, la recta DE, como usted le quiera llamar, pero esa es una recta. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Por ahí debe andar un ángulo llano, por ahí deben andar ángulos que forman un par lineal, no lo sé qué más. Todo va a depender del resto de datos que tengamos. Aquí está que la recta AC, aquí está la que está en color verde, es perpendicular al rayo BC. Ojo, mire, tengo un montón de rectas, yo tengo que ver a dónde exactamente está esa perpendicularidad y se da entre la color verde y el rayo rosado que tenemos por ahí. Hasta ahí hay un ángulo que mide 90 grados. Y luego me dicen que la medida del ángulo EBC, aquí lo tengo, EBC es 2 beta y la medida del ángulo DBF es igual a 3 beta. Y me piden que obtengan la medida del ángulo ABD. Aquí yo no debería tener esto todavía, ¿verdad? Yo no lo debería tener porque cuando voy a hacer inicialmente mi figura, jugar con ella, a rellenar los datos, eso es lo que tengo que ver. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? La medida del ángulo ABD. Muy bien. Entonces empezamos a ver relaciones que existen entre ellos. Entonces digo, bueno, aquí tengo que esta medida es 90. También es cierto que el ángulo ABF mide 90. No le agregue otro cuadradito para que no se le sature mucho la figura, pero usted lo sabe que existe. Con ese que tenemos identificado es más que suficiente. Por lo que decíamos ayer es que hay 4, sí, pero no tiene las 2 rectas. Pero sabe que si usted necesita prolongar esa recta, ese rayo en color rosado,
lo hace y sigue trabajando, ¿verdad? Pero si no es necesario, no sature la figura. Muy bien, entonces y aquí decimos, ¿qué me están pidiendo la medida de este ángulo? Entonces yo tengo que buscar la relación. Si yo tuviera esta medida de acá, no importa si con un valor numérico o con una expresión algebraica, que puede ser con las mismas letras o con distintas letras, ¿ya? Variables. Pero si me dan distintas variables, tienen que darme otras condiciones para poder conformar la ecuación que necesita. Entonces usted sabe, dice, bueno, pero si este ángulo mide 90, este de aquí también mide 90, todo este de acá. Y aquí hay un rayo en el interior de ello que me ha dividido el ángulo en dos. Sabemos que estos dos ángulos, el ángulo ABD y el ángulo DBF, son complementarios. ¿Por qué? Porque el ángulo ABD, la medida del ángulo ABF, perdón, mide 90 grados. Yo necesito saber cuánto mide este ángulo, ¿ya? Aunque sea de forma algebraica, pero luego aplicar lo que necesitamos. Entonces, veo acá, ¿para qué necesitaba que el punto B estaba entre esto? Porque usted iba a tener duda. Dice, ¿y este será una recta o no es una recta? Yo tengo que decirle que es una recta o darle indicios para que usted asegure que es una recta. ¿Eh? Aquí de repente dice, ¿y quién me dice que AC es una recta? Es que aquí en el dato le están diciendo que AC, ¿ya? La recta AC, aquí le dicen que es una recta, es perpendicular al rayo. Por eso no le dije nada más ahí. Entonces, tiene duda, busque lo que entre los datos está. Y entonces vamos acá y luego dice, otra relación que me sirva por ahí, la que acabo de quitar, que el ángulo, dado que esta es una recta y esta es otra recta, el ángulo EBC y el ángulo DBA son ángulos opuestos por el vértice por definición. Y ahora sí, ya y sin perder eso, ¿verdad? Puedo tener esos dos datos ahí porque me va a servir. Sé lo que ando buscando y no tengo que andar viendo allá en el enunciado. ¿Eh? Ese valor ahora lo tengo y digo, bueno, entonces ya sé que, como ya dije que son complementarios, la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBF es igual a 90. Luego va mi justificación, que ya lo dije antes, ¿verdad? Que los ángulos son complementarios y por lo tanto la suma es igual a 90 grados. Y ahora ya tengo mi ecuación planteada. Una vez que tengo la ecuación, encuentro el valor para la variable, ya no necesito justificar tanto, solo espero lo que voy a contestar, ¿verdad? Para ver si necesito seguir justificando o qué. Eso es mi análisis verbal. Ahora vamos con lo escrito, que es lo que, repito, les da un poquito más de problema. Entonces vamos por acá. Espero tener la figura y voy viendo que va apareciendo. Voy a subir un poquito. Ah, pero aquí me faltó algo. Esto me lo voy a traer para acá para no estar regresando. Me lo va a llevar allá lejísimo. Así es esta computadora. ¿Y a dónde estoy? Ya me están viendo todo. Aquí. Y también este de acá. Este lo necesito para saber qué es lo que me están preguntando. Esos numeritos que ven por ahí regados es por eso, ¿verdad? Por no estar regresándome a copiar por otro lado. Por ahora los tengo por ahí. Entonces no le hagan mucho caso. Ahí está. Entonces, mire, ahora empiezo a citar con los datos que gano con esto que me digan que B está entre D y E, que BD determina una recta. ¿Puede escribirle de otra forma? Entonces usted dice sí, ¿verdad? Aquí dice, se tiene ya con simbolismo, ¿verdad? La recta BD, con el símbolo por acá. Luego, aquí tenemos que este es un dato también, que la recta AC es perpendicular al rayo BF y con eso ganamos que la medida del ángulo ABF es igual a 90. Pero espéreme que aquí tendría que haber dicho otra cosa. El que tengo que hacer referencia es este. Bueno, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. ¿Cuál es el que necesito? Porque realmente solo me están diciendo, si me dijeran que este ángulo mide 90, entonces sí, tengo que hacer la relación entre este que son ángulos suplementarios. Pero como me dicen que son perpendiculares, entonces yo tomo cualquiera de los dos ángulos.
este o este de acá. Y el que necesito es este. Entonces está bien lo que tengo acá. Que la medida del ángulo ABF es igual a 90 por definición. ¿Por definición de quién? De perpendicularidad, porque dijimos que si tenemos dos rectas, ya lo definimos para la recta. Dos rectas son perpendiculares, hay un ángulo recto. ¿Ok? Lo demás, allá lo discutimos. Luego otra vez hago referencia que el ángulo ABD, o sea, ABD y el ángulo EBC son ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Sí, es que pude haber dicho también que este ángulo y este son suplementarios, no hay problema. En el orden que uno lo dice, no hay problema. Pero yo necesito también rápidamente relacionar este que son opuestos por el vértice. Entonces, por eso digo que esos ángulos son ángulos opuestos por el vértice. Otra vez, no quiere escribir la palabra, escribe el simbolito acá. Son, dice aquí, ángulos opuestos por el vértice. Aquí igual si quiere, pero más o menos, ¿va? Opuestos o PTOs, no sé qué, abreviado por ahí con puntito, eso también de alguna manera nos comunicamos. ¿Ya? Mire aquí digo, por def, ya sabemos que es por definición, porque si no es definición, es propiedad de este teorema, es postulado, no sé. Pero eso también es válido. Entonces digo por definición, simplificado. ¿Y qué gano con que esos ángulos sean opuestos por el vértice? Tienen la misma medida, pero tengo que decirlo. Mire, la medida del ángulo, este mismo que estoy refiriéndome acá, es igual a la medida, y aquí lo doy que es igual a 2, a 2 beta. Entonces usted dice, pero si yo lo tengo aquí en la figura, sí, la figura es otra cosa. La figura solo es para facilitarle a usted a trabajar, a visualizar, pero lo que yo voy buscando es esto. Claro que a usted le ayuda y a mí también me ayuda que usted lo tenga en la figura, pero antes de verlo en la figura, yo voy a buscar lo que usted tiene escrito. Eso es lo que importa. Muy bien. Entonces, si ya digo que tienen la misma medida, ¿sí? Entonces aquí debo escribir. Me falta algo. ¿A dónde tengo que los ángulos son complementarios? Son ángulos opuestos. No he dicho que son complementarios. Mire, yo aquí tengo ya algo dicho que no lo debo decir todavía. ¿Bien? Entonces, primero tengo que decir qué ángulo ABD y ángulo el otro. Aquí voy a robarme esto de acá y luego lo transformo. Digo, ángulo ABD y ángulo DBF. Me corrigen por favor si me equivoco por ahí, porque de tanta letra me pongo BF. BF son ángulos complementarios, ¿ya? Complementarios. Y aquí digo también por definición, ¿ya? Por definición. Definición de ángulos complementarios. Ahora, cuando ya tengo eso, sí hablo de la medida, ¿ya? De la medida de esos ángulos. Entonces, aquí digo, y aquí también hay algo que es por definición. Solo estoy auxiliándome de esto para luego escribirlo de forma correcta, ¿ya? Voy a referirme a la medida. La medida de este ángulo, ¿ya? Más, ay, no es eso. Aquí estoy. La medida de este ángulo más la medida de este otro ángulo, mire, es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Cuidado con eso, ¿verdad? Si solo me dice 90, eso es malo. Es igual a 90 grados. Y esto aquí decimos, ya no tengo que decir nada, sino que por definición. Por definición. Y ahora sí, como ya sé quién es esta medida y quién es esta medida, entonces solo la planteo acá. Ahora sí, ¿tiene sentido esto? Que 2 beta más 3 beta es igual a 90. Ahí está mi ecuación. Mire. Y luego pues despejamos, encontramos el valor para beta y vamos a contestar lo que dijimos. ¿Bien? Entonces aquí ya lo tengo todo. Ya escribí el 2 beta, aquí tengo el 2 beta, ya dije que son opuestos por el vértice, que tienen la misma medida.
y entonces solamente concluyo. Y ahí tengo, ¿verdad? La medida que es tanto. Todo eso lo tengo aquí para reservita. Más o menos ahí va. Yo creo que ya con esto es suficiente y vamos a otro tema. Ahí tengo más ejercicio. Eh, de, aquí está lo otro que corresponde, que es triángulo. Esta es otra figura geométrica a la cual nos vamos a referir. Mire la definición que está por ahí. Todos tenemos en mente lo que es un triángulo. Yo le digo, esta figura geométrica que es triángulo, todos la identifican, pero aquí otra vez lo mismo. Simbología, elementos, puntos que pertenecen al triángulo, puntos que no pertenecen al triángulo. Si no pertenecen al triángulo, ¿a quién pertenecen? ¿Qué otros elementos hay? ¿Ah? Entonces, a eso nos vamos a concentrar. Entonces, mire lo que dice la definición. Dados tres puntos distintos o diferentes, no colineales, A, B y C, ¿para qué necesito eso que me digan que no son colineales? Porque no los necesito que estén en la misma recta. Si están en la misma recta, entonces es imposible formar ese triángulo con esos tres puntos. ¿Ya? Entonces, la unión de los segmentos. Si tengo tres puntos, voy a hablar de segmentos. Y si tengo los tres puntos, vamos a darnos cuenta que solo van a haber tres segmentos que me van a satisfacer la condición que me dicen por acá. ¿Ves? La unión de los segmentos AB, BC y AC se llama un triángulo, que se simboliza, mire, un triángulo pequeñito que le he escrito por acá y luego tomo los puntos ABC. Los puntos ABC se llaman vértices y los segmentos, mire que no tengo la palabra segmento, nosotros sabemos qué significa. Los segmentos AB, BC y CA se llaman lados del triángulo. Sin necesidad de que yo le muestre la figura, usted es capaz de ubicar esos puntos. ¿Quién va a ser A y quién va a ser B y quién C? El que usted quiera. Lo importante es que tenga los tres puntos porque no me dan más condiciones y luego une esos puntos y aparecerá el triángulo que lo tiene. Mire, aquí tengo los puntos. A este le quise llamar a este le quise llamar B y a este le quise llamar C. Pude haberle llamado a este C, a este B y a este A. No importa cómo. Entonces, si yo uno acá este segmento, luego uno este de acá y luego este uno de acá, no tengo más alternativa. Entonces, vamos a conformar un triángulo. Aquí aparece. Aquí aparece un triángulo distintos. Todos les he llamado triángulo ABC, pero vean la diversidad de ellos que existen. Eh, creo que aquí lo que tengo otro triángulo montado para llevarlos a ver acá, cómo es que lo íbamos a hacer. Ahí está, la unión de esos segmentos. Pero no importa, ya lo tenía diseñado para que lo vieran. Entonces aquí, y como ya viene Navidad, los tengo así rojitos con verde. Muy bien, entonces aquí usted dice, y me voy a referir, claro, este es un triángulo, este es otro y este es otro. Si yo voy a referirme en un ejercicio, ya no le puedo llamar a los tres que tengan vértice A, B y C. Uno va a ser vértice ABC, el otro, no sé, PQR, MN, no sé qué, pero tienen que ser distintos. Aquí no importa, porque lo que quiero es mostrarle que diga, bueno, y porque vamos para la clasificación. ¿Y puedo tener diversidad de tipos de triángulo? Claro que sí. Cuando lleguemos a la clasificación lo vamos a ver. ¿Alguien quiere preguntar algo que escucho micrófono? Bien. Entonces, vamos y avancemos un poco. Aquí lo que queremos ver es de lo que me dice la definición. Los lados. eh, el segmento AB es un lado. ¿Cuántos lados tiene? Tres. AB, el segmento AB, el segmento CB y el segmento AC. Mire, todas son figuras geométricas. Los lados, figuras geométricas y el mismo triángulo, figuras geométricas. Vértice. Sí, yo puedo referirme al vértice A, al vértice B y al vértice C. Me suena que si alguien tiene un micrófono activado es porque no está en la clase y me dejó ahí colgada. Elsa, Elsa Mejía. Bueno, la juzgué mal, ¿verdad? Pero cuidado con eso. Es una forma de darse cuenta y solo me dejaron colgada ahí. Bueno, entonces vamos con los vértices, estoy diciendo vértice A, vértice B, vértice C. ¿Qué más? Eh, bueno, avancemos. Los otros elementos están más adelante. Y aquí vamos a caer de repente en algo que habíamos dicho por allá, pero lo vamos a aceptar.
los ángulos. Aquí se lo voy a decir. Mire, en cada figura se pueden hablar de ángulos. Ángulos internos de un triángulo y ángulos externos. Entonces, por ejemplo, dicen un ángulo interno. ¿Quién será? El ángulo CAB. Aquí viene su cuestionamiento y dice, sí, pero AC es un segmento y AB es otro segmento. Y usted dijo que la unión de dos segmentos no determina un ángulo. Y, pero esta es una nueva figura geométrica, que sí es cierto que los triángulos tienen ángulos internos y que están formados por dos segmentos. Nosotros lo que vamos a entender es que hay 12 rayos, ¿verdad? El rayo AC que contiene a ese segmento AC y el rayo AB que contiene a ese segmento AB. Y bajo ese entendido, entonces sí, vamos a aceptar que el triángulo tiene tres ángulos internos, ¿ya? Entonces, uno de ellos es el ángulo CAB, otro es el ángulo ABC y el otro es el ángulo BCA. Y usted me dice, ¿y puedo agarrar solamente el vértice para referirme a ese ángulo? Así como lo dijimos anteriormente, aquí no tengo duda que solo hay un ángulo, del cual va a ser vértice A. Por lo tanto, si yo puedo hablar del vértice A, del vértice C y del vértice B. Vamos a avanzar para ver otros elementos de la simbología, ¿verdad? Mire aquí, por ejemplo, este es un triángulo. Esto que tengo acá no es un triángulo, ¿eh? No es un triángulo. Porque la definición, me regreso a la definición. La definición dice, dados tres puntos distintos no colineales A y B, B y C, entonces la unión de los segmentos, ¿ya?, se llama triángulo. Mire, AC es parte del triángulo, BC es parte del triángulo y AB es parte del triángulo. Así como hablábamos de puntos que estaban en el ángulo, puntos que estaban en el interior del ángulo y puntos que estaban en el exterior del ángulo, también va a suceder en el triángulo. Entonces, otra vez. ¿Ve? Un punto que esté en cualquiera de los lados o de los segmentos va a estar en el triángulo. Un punto que no esté en uno de los lados o de los segmentos no está en el triángulo. ¿A dónde va a estar? Puede estar en el interior o puede estar en el exterior. Aquí me falta un puntito, pues no me voy a regresar. ¿Qué está pasando entonces con este? Si yo en esta figura me refiero solamente a lo que tengo marcado en rojo, sí me determina un triángulo. Pero si me refiero también a lo que tengo ahí marcado en verde o pintado en verde, eso se llamará una región triangular. Porque esta sí tiene infinitos puntos que están en el interior del triángulo. Por ahí hay una definición, pero igual solo necesito que identifiquen, ¿verdad? Lo mismo que hemos estado hablando anteriormente. Aquí, mire, había hablando del interior. Ya estoy, esas líneas punteadas me está diciendo, esas líneas punteadas ya son ajenas, son del triángulo. Entonces, los que no están en línea punteada, pero que están entre ellos, entonces están en el interior. Y los que no están en el interior ni están en el triángulo, entonces van a estar en el exterior. Cuando tengo aquí marcado puntos que están en el exterior, puntos que están en el interior. La unión de los puntos que están en el interior más los que están en el triángulo es lo que llamamos una región triangular. Hay muchas cosas que nosotros las decimos malas, ¿verdad? Pero como que nos hemos ido acostumbrando a ello, pero si usted sabe la diferencia entre uno y ello y lo otro, entonces lo vamos a seguir tomando malo porque igual lo hacemos los profesores, ¿verdad? No que no. En su momento yo le voy aclarando. Y lo importante es eso, que nosotros veamos la diferencia entre uno y lo otro, aunque lo digamos malo. Usted me dice, ¿me lo va a poner malo? Si yo lo digo malo, ¿por qué lo voy a poner malo? Hasta los mismos libros lo dicen así. Bueno, entonces aquí estamos hablando de los ángulos internos, lados, vértices, que es lo que estamos viendo. Creo que después está lo de los ángulos externos. Ahí lo voy a ver. Entonces vamos a ver aquí la clasificación de los triángulos según sus lados. Entonces, aquí está lo que son los triángulos equiláteros. Miren, más definiciones que no nos vamos a cansar de encontrarnos con tantas definiciones y con tantas propiedades. Y hay que ir, a medida que vamos avanzando, se va poniendo mejor la cosa. Entonces dice, un triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados congruentes. No vamos a decir que tienen los tres lados iguales. Así le dicen en el kinder, así le dicen en primer grado, así le dicen no sé hasta qué nivel. Porque si le habla de congruencia a un niño de kinder, ¿qué le va a entender? ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a decir que tienen sus tres lados congruentes. O me puede decir que tienen sus tres lados con la misma medida. Eso sí es cierto.
o congruentes o tienen la misma medida. Vamos acá con los triángulos isósceles. Esta definición es un poquito fuertecita, pero me involucra otras cosas por ahí. Entonces dice, un triángulo isósceles es el que tiene cuando menos dos lados congruentes. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. ¿Qué quiere decir cuando menos? Que pueden ser 2 o pueden ser más de 2. Y más de 2 ya sabemos cuál es el máximo. Entonces usted dice, entonces el triángulo equilátero también es isósceles. La definición me dice que sí, porque dice cuando menos. Puede tener 2 o puede tener los 3. Si un triángulo, aquí me hace el apartado, ¿verdad? Si un triángulo tiene exactamente dos lados congruentes, entonces el tercer lado se llama base. Otra vez vamos a caer en una contradicción porque cuando veamos otros elementos por allá, vamos a decir, allá me dijeron que es de llama y estas otras, ¿cómo se llaman? Si en los mismos ejercicios a usted le dicen, le puede decir, dado el triángulo ABC, con base, entonces ya la base es el lado desigual, el que no es congruente. Entonces, eso le sirve a usted de referencia para saber que los otros pueden ser base. En su momento lo vamos a explicar cuando lleguemos a ella. Y luego habla del ángulo opuesto a la base que se llama ángulo del vértice. Y usted dice, ángulo del vértice, y ya tengo 3 ángulos, tengo 3 vértices y también son ángulos de esos vértices. Sí, pero estamos hablando de la particularidad del triángulo isósceles para hacer alguna relación y seguro que en los ejercicios ahí va. El ángulo del vértice le está hablando, ¿verdad? Usted ya sabe que tiene que ver que es el opuesto al lado que es desigual, o sea que no es congruente porque va a tener dos eh, congruentes. Entonces usted me dice, pero si tengo el triángulo equilátero cualquiera de ellos, ahí sí, porque como le dicen que también puede ser isósceles, pero aquí le hacen un apartado y le dicen si el triángulo tiene exactamente dos lados congruentes. Vamos al siguiente y dice triángulo escaleno, el que no tiene lados congruentes. Mire, cuando uno le piden, le dicen que dibuje o que va a hacer referencia a un triángulo, nunca debe dibujar un equilátero, nunca debe dibujar un isósceles, debe dibujar un escaleno. A menos que le diga que es un triángulo equilátero, entonces usted va, lo dibuja y inmediatamente marca ahí la congruencia entre los tres ángulos, más otros elementos, no sé, que podemos encontrarnos en el futuro, pero le va a servir otra vez alimentar esa figura para verlo más fácil. Lo mismo en el caso de isósceles. Y cuando surjan los otros también. Vamos entonces, mire aquí yo tengo triángulo equilátero, aquí lo tengo. Entonces, si yo le doy una figura y le doy con estos simbolitos acá, dado el triángulo, entonces usted dice, ya me están diciendo que es equilátero. Yo no tengo que decirle que es equilátero, porque con estos simbolitos nosotros nos comunicamos también. Le doy algo acá, solo con dos, entonces usted dice, ya me están diciendo que el triángulo es isósceles. Y viceversa, si yo le digo que el triángulo ABC con base no sé qué le voy a decir por ahí. Entonces le digo, bueno, si le digo que esta es la base, entonces usted va a decir que este lado de acá con este son los congruentes. ¿Eh? Y el escaleno, pues ninguno de los lados son congruentes. Avancemos por acá, que seguro viene otra clasificación. Clasificación según sus ángulos. Aquí vienen otros. Triángulos acutángulos. Aquí hablamos de ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos rectos, ángulos llanos y no sé qué más. Entonces, vamos a ver si con algo lo relacionamos para recordarlos. Un triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Entonces, acutángulo es de agudo. Yo a ver, le digo agudángulo, le digo, para relacionarlo, no es que así se llame, ¿verdad? Para que lo asocie y no lo olvide. Entonces, un triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Dentro de las propiedades usted se va a dar cuenta que puede tener en el primer caso sus tres ángulos agudos. Pero en el caso que sea obtusángulo, si es un obtusángulo, no puede tener más que un ángulo obtuso, ¿verdad? Y ya sabemos qué significa ángulo obtuso y qué significa ángulo agudo porque por allá lo definimos. Mire cómo se viene mezclando todo. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. ¿Ves? Aquí también, que esto de repente es más familiar para ustedes, los lados que determinan el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Triángulo equiángulo. Mire, el triángulo equiángulo es el que tiene sus tres ángulos congruentes. Dentro de las propiedades, ángulos. Mire, ángulos. Y ahí hablábamos de lado. Aquí estamos hablando según sus lados. Por aquí vienen la figurita. Y aquí está el triángulo equiángulo, el que tiene
Este que estamos hablando, el quiángulo, el que tiene sus tres ángulos agudos. Entonces aquí tengo un acutángulo. Entonces dice, bueno, sí, con la figura acá se nota que este ángulo mide menos de 90, este también y este de acá. Entonces aquí se nota que este ángulo mide más de 90. Sí, te podemos hacer la referencia como lo hacíamos en el caso anterior, pero sí se nota, obtus ángulo. Que este es un triángulo rectángulo, ya dijimos que esta figurita que tengo acá es la que me sirve para garantizar que tengo un triángulo rectángulo. Y el triángulo equiángulo, aquí estoy diciendo que es el que tiene sus tres ángulos congruentes. Solo le voy a adelantar que el único triángulo que satisface esa condición, por unas propiedades que vamos a ver después, es el triángulo equilátero. Entonces, a usted le pueden decir, dado el triángulo equiángulo, ¿y qué gano con eso? Y usted, que lo que tiene es un triángulo equilátero y que los tres lados son congruentes. Y así sucesivamente, no sé qué más es lo que va a necesitar para seguir trabajando. Esta observación es muy importante, ¿verdad? No siempre que se tengan tres segmentos podemos formar un triángulo. Para que esto sea posible, la suma de dos lados cualesquiera, la longitud de dos lados cualesquiera de un triángulo debe ser mayor. Mire que ni siquiera me dice mayor o igual. Estrictamente mayor que la longitud del tercer lado. ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero? Usted lo decide. Muy bien, aquí seguimos hablando para otros elementos. Seguro que aquí lo que estoy tomando es un triángulo. Mire, aquí lo tengo otra vez como medio navideño. Voy a separarlo para ver. Aquí está. Mire, este es el triángulo que tengo por acá. ¿Qué fue lo que hice? Prolongué con una recta. Ahí está. Usted dice, ¿dónde están las rectas? Ahí están mostradas las rectas. Entonces prolongué este lado con una recta, este con otra recta y este con otra recta. Me lo voy a llevar donde lo tenía para que no estén viendo otra cosa. Entonces, cuando ya tengo la prolongación de esas tres rectas, entonces mire aquí qué montón de ángulos surgen. Yo ya no puedo hablar del ángulo de vértice B o de vértice A o de vértice C, porque aquí tengo un montón de ángulos que tienen. Mire, aquí tengo por lo menos 1, 2, 3, 4. Y ahí hay otros que pueden haber, y el llano también, y para acá también. Entonces, no puedo. Estoy obligada a utilizar tres letras. Si me quiero referir a este ángulo de acá, voy a hablar del ángulo CAB. Pero aquí lo que quiero que vea es otra cosa. Si nos concentramos en este de acá, este ángulo se llama un ángulo externo. La he sacado aquí aparte, ¿ya? Considerando no toda la recta, sino que la prolongación de un rayo por acá. Entonces, esta parte de acá, de aquí para acá, para que se vea más fácil y no tan confundida. Entonces, tengo acá esa prolongación en verde, solo con un rayo y todo lo demás. Entonces digo, ¿a dónde están esos ángulos que necesito visualizar? El ángulo CBG es un ángulo externo a ese triángulo. ¿Cuántos hay? Tantos como internos hay. ¿Cuántos internos hay? 3. ¿Hay relación entre este ángulo interno y este ángulo externo? Sí, son suplementarios. Mire, definición. ¿Cuál es otro ángulo externo? El ángulo JCA o E, como le quiera llamar ahí. Este es otro ángulo externo. Y hay otros, y aquí está el tercero, el ángulo EAB, es otro ángulo externo. Entonces usted dice, y si hubiese prolongado no para acá, sino que para acá, entonces hubiese tenido esta figura. Pero los ángulos ahí están. Entonces, en la lectura que usted se va a encontrar por ahí, dice, es que tenemos dos grupos de tres, ¿sí? Porque aquí tengo este ángulo y aquí tengo este de acá, que es el mismo que usted está viendo acá y está viendo acá. Dice, pero estos ángulos son opuestos por el vértice. No, estamos diciendo otra cosa. Claro que lo son, van a tener la misma medida, pero lo que estamos identificando aquí solo es que debe respetar en el mismo orden cuando se vaya a referir a un grupo de esos, ¿verdad? Ángulos que están por ahí. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Un ángulo es un ángulo externo de un triángulo. Bueno, ahí está la definición. Revise la definición, pero usted ya lo identificó. Cuando lo ha identificado es más fácil que usted entienda la lectura. Rapidito aquí estas propiedades que usted tiene que saber. Mire, todo triángulo tiene dos grupos de tres ángulos externos que ya habíamos dicho. La suma de la medida de los ángulos externos de un triángulo, esto hay que saber lo que es 360. Si se considera solamente uno de cada vértice, vio que podíamos tomar dos. El valor de cada ángulo externo en un triángulo es igual. Esta, por favor, subráyela, escríbala porque la puede necesitar. El valor de cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de sus dos ángulos internos no adyacente opuestos. Si yo leo esto, no sé si le entiendo o no le entiendo, pero me voy a la figura. Me voy a la figura y dice, me está diciendo que la medida de este ángulo, que de la medida del ángulo CBG, mire, este de acá
va a ser igual a la medida del ángulo BCA más la medida del ángulo CAB, porque me dice los dos internos pero no adyacentes. Y cualquiera de ellos, si me voy a referir a este de acá, entonces va a ser la medida del ángulo CBA más la medida del ángulo CAB, cualquiera que usted esté considerando. Me estoy regresando para que vean. No entiendo una propiedad, hago una figura. ¿Bien? La suma de la medida de tres ángulos internos de un triángulo es 180. Esta la vamos a utilizar muchísimo. ¿Bien? La medida de un ángulo externo en un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de esos ángulos. Claro, si ya dije que uno de ellos es la suma de dos internos, tiene que ser mayor que cualquiera de los internos. Ya no voy a continuar. Quiero que me revisen para mañana todas estas definiciones que están acá. Se refiere a altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Te voy a explicar bien rapidito y a ver cómo seguimos avanzando por ahí. Si tienen alguna pregunta, se las puedo contestar. Voy a parar la grabación y pueden preguntar si tienen algo que preguntar.